may ask me Saludos how del Señor, I deseando ricas y know, abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. my Ha Lord llegado la hora de compartir el is devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. you may doubt the thing Vamos a nuestra segunda parte de and doubt esta sección del tema en 3 partes. Ayer veíamos el primer gran resultado de la justificación, cuál es el centro del mensaje de estos días, que lo primero que otorga el Señor Jesucristo cuando llega a una vida es paz. Una paz muy, pero muy especial, permanente, abundante, creciente y totalmente diferente a lo que el mundo considera como la paz. Y hoy vamos nuevamente a Romanos 5, pero en su versículo 2. Acompáñeme, vamos. Eso, busque su Biblia, abra su Biblia. No la tenga ahí llenándose de polvo, o la tenga solamente casi como un adorno. Estudie su Biblia, medite en ella, profundice, escudriñe. Pídale al Señor sabiduría y entendimiento, y Dios le va a ir dando conforme su necesidad y nuestro Cristo conforme su amor y voluntad. ¿Encontró Romanos capítulo 5, versículo 2? Bien, escuché un amén. Amén. Vamos entonces. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice así la palabra del Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Vamos a analizar la sección A. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Entrada por la fe a esta gracia. Entrada por la fe a esta gracia. Mire, avancemos algunos versículos y veamos de qué se trata lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Acompáñeme aquí mismo en Romanos 5, pero veamos desde el versículo 12. Incluso en Reina Valera 1960 se ha subtitulado Adán y Cristo. Entonces lo que va a hacer el apóstol Pablo ahora a partir del versículo 12 es justamente comenzar a explicar cómo es esto que Cristo nos justifica, cómo es esto que Cristo nos otorga la paz, cómo es esto que ahora tenemos un acceso nuevamente al cielo, porque eso es lo que está diciendo aquí. Cristo nos abrió la puerta al cielo, nos da acceso al cielo. No pase por alto que Él ya había dicho de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. 3 cosas fundamentales para la salvación. Saber cuál es el camino y caminar por él. Estar en la verdad, como dice San Juan 8:32. Conocer esa verdad y estar en esa verdad que nos hace libres. Y en libertad, caminando por el camino correcto, obviamente estamos en la vida y la vida eterna. Esa vida abundante de San Juan 10:10 que Él promete a la salvación. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a mostrar este comparativo. Este es un comparativo entre Adán y Cristo, entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa esto del primer Adán, alma viviente? Que él desobedece, y al desobedecer él, no solo muere él, sino él y todas las generaciones que han pasado por la tierra. ¿Qué significa que Cristo sea espíritu vivificante? Que por medio de él tenemos entrada y acceso nuevamente a la vida y la vida eterna. Leamos, mire, 5:12 de Romanos en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue este responsable y que nos hace responsable a todos? Adán. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Es decir, la ley vino para acusar lo que es pecado, para denunciar lo que es pecado, para mostrarnos lo que es pecado. Y es muy sencillo de entender. Usted que tiene vehículo, que tiene un automóvil y maneja en las pistas, en las carreteras, ¿cómo sabe si está quebrantando una ley o un reglamento de carretera si no hay una ley escrita? Si no hubiese una ley de tránsito, usted no sabe que está quebrantando alguna ley. Con el pecado pasa lo mismo. Dios instituyó la ley por medio de Israel para que Israel y el mundo entiendan que es pecado y que se debe evitar. Pero la ley no fue para salvarnos. Cristo sí vino a salvarnos porque Él viene a establecer la gracia, la salvación. Ahora bien, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun de los que no pecaron. Ahí está hablando de la ineficacia de la ley para salvarnos, a la manera de la transgresión de Adán, a la manera del crimen, del pecado, de la muerte que trajo Adán como herencia, el cual es figura del que había de venir. Y ahora viene lo interesante, ponga muchísima atención. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, como el pecado. Hay una gran diferencia entre el regalo y el pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la culpa de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí está el comparativo. Por Adán todos mueren, por la fe en Cristo todos pueden vivir. Por la fe en Cristo todos pueden vivir. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y lo dejo hasta ahí. Entonces ya tenemos muy claro que por culpa de Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y lo dice acá mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23. La primera pareja con sus hijos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Tuvieron que ser expulsados para que Dios permitiese la muerte, para que por medio de la muerte viniera una esperanza de vida. Sí, y le entiendo. Es como contradictorio que la muerte haya tenido que ser permitida como el primer paso para la solución al problema del pecado. Por ende, entendemos que la muerte de Cristo fue la que trajo la satisfacción de la demanda de justicia de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo contrario, Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, el pecado debe ser juzgado y se debe establecer un juicio para castigar el pecado. Hasta antes de Cristo todos estábamos bajo esa condenación, pero estábamos en la esperanza por medio de la ley, que vendría uno a cumplir la ley y a solucionar el problema del pecado. Pues bien, ese uno, el postrer Adán, el hombre perfecto, que a diferencia del primer Adán en perfección, en el lugar ideal, cayó de la gracia, pecó y arrastró a todas las generaciones humanas. El postrer Adán, el último hombre perfecto que vino, Cristo, sin dejar de ser Dios en esencia y en naturaleza, Él muere en nuestro lugar y faculta el acceso nuevamente a la gracia de salvación. No se olvide, hoy estamos viendo como título de mensaje el acceso a la gracia. El acceso a la gracia. Ese acceso a la gracia es Cristo. Ese acceso a la gracia es Cristo. Solo Él. La mejor ilustración. Un gran continente, Dios, una muy pequeña isla, el hombre.
Y hasta antes del pecado había un puente que unía ese gran continente con esa pequeña isla. Y el hombre podía tener acceso continuo y permanente de una amistad y comunión perfecta, creador y criatura. Vino el pecado, y el pecado hizo dos cosas. Derrumbó ese puente, absolutamente una desconexión entre creador y criatura, porque Dios no tiene por inocente al culpable y Dios no tiene comunión con el pecado. Y por el contrario, ahora en vez de un puente se levantó una pared gigantesca que impedía el acceso. Entonces ya no había comunión entre creador y criatura. Pero como Dios exigía demanda de justicia y juicio por el pecado, o era el ser humano que tenía que pagarlo en una condenación eterna, o venía una víctima inocente perfecta para producir nuevamente la amistad entre creador y criatura. Por eso el acceso al cielo, la entrada, el acceso a esta entrada al cielo lo faculta Cristo. Y ahora Cristo quitó esa barrera gigantesca que se llamaba pecado, que impedía nuevamente el retorno a Dios, y ahora Él, a través de la cruz, y que representa la obra sacrificial para salvación, ahora Él es el único verdadero puente, es el único verdadero acceso al cielo. Él mismo se tipifica como la puerta de las ovejas. Entiéndase, por favor, cuando se habla de la puerta de las ovejas, está declarando de sí mismo que por medio de Él y el rebaño, es decir, el grupo de los humanos que Él va a salvar, pueden retornar al Padre. San Juan 10:7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Cristo entonces ahora es el puente, es el único acceso, es la única vía, es el único camino, es la única verdad, es la única vida, la única vida. ¿Ah? Entonces vamos a ir concluyendo. No se olvide el título de la meditación de hoy: el acceso al cielo. Cristo, el acceso al cielo. Entonces, el segundo gran resultado de la justificación es entrada gratuita al cielo. Entrada gratuita al cielo. Pero ya se explicó que esto se activa en base a la fe. La fe correcta en la persona correcta y en la obra correcta. La fe correcta no es una fe intelectual, es una fe sólida de convicciones concretas, seguridad absoluta, de saber que ese juicio que estaba reservado para mí como pecador y esa ira de castigo que estaba sobre mí, la cargó en su propia humanidad el Señor Jesucristo. Y saber que ahora estamos reconciliados, estamos en paz con Dios, en paz con Dios. Estamos reconciliados, que va a ser la temática del cierre de esta sección el día de mañana. Y en ese reconcilio, ahora, ya en los días de nuestra carne, hemos comenzado a caminar en la vida abundante, en la vida eterna. Esa es la gran conclusión. Consejo. Todos los días hay un consejo para nuestras vidas. Tengamos esa seguridad que en Cristo está el acceso, y tengamos esa seguridad de que Cristo nos salvó. Vamos caminando de menos a más hacia la tierra gloriosa del más allá, en la presencia de Dios. Consigna y lema para el día de hoy: Cristo, el único acceso al cielo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.